esta semana donde vamos a estar proclamando el mensaje sobre la serie de la iglesia titulado La iglesia como casa de oración. La iglesia como casa de oración. Y voy a leer el pasaje de Isaías 56, 6 al 7, donde el Señor dice, en un contexto judaico para los judíos, y que los judíos creían que su pueblo era el único pueblo sobre la faz de la tierra escogido por Dios, y que el Dios creador de los cielos y la tierra no era Dios de nadie más sino de ellos. Así dice el Señor: y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para todas las naciones. Muy bien, entonces, basado en este pasaje, el día de hoy continuamos con la temática que hemos empezado varias semanas. Dentro de cada aspecto, dentro de cada tema, estamos desglosándonos en una dirección particular del tema de la iglesia, para tratar de entender cómo se desarrolla la iglesia local en el cuerpo universal de Cristo, pero también cómo se desarrolla cada creyente como miembro particular de una iglesia local en un cuerpo universal. Entonces, el concepto de la iglesia no es tan sencillo, porque implica varios aspectos que a veces descuidamos, pero al mismo tiempo el Señor nos dice que somos piedras vivas, fundamentales en la edificación de la casa del Señor. Así es que en este tema particular del día de hoy estamos tratando la iglesia como casa de oración, y la pregunta es, ¿por qué se le llama casa de oración? ¿Por qué se le llama casa de oración? Ahora del Antiguo Testamento, vayamos al Nuevo Testamento, y en Lucas 19, 45 al 47, dice: luego entró en el templo, y de ahí proclama unas palabras interesantes Jesucristo, diciendo: escrito está, refiriéndose a como leíamos en Isaías, mi casa será llamada casa de oración. Y de ahí da una lectura a los que estaban deteriorando la imagen de la casa del Señor, y más adelante continúa diciendo la palabra: y todos los días el Señor enseñaba en el templo. O sea que Jesucristo nos remonta a la antigüedad diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Y ese es el tema del día de hoy, la casa de oración, un tema que los 4 evangelistas hacen el énfasis de esta importancia en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que a veces nosotros no nos podemos a meditar por qué la iglesia es un lugar particularmente importante que Dios nos manda a que sea un lugar diseñado, o más bien dicho, consagrado para la oración, porque lo dicen los 4 evangelios. Y muchas las veces nosotros, brincándonos de una religión tradicional, venimos a la iglesia cristiana, pero venimos todavía arrastrando tradiciones, y pareciese que a veces hasta las mismas tradiciones no adoptamos las buenas, sino que venimos a la casa del Señor y se va perdiendo esa reverencia que se sostiene en la iglesia tradicional. Entonces,
Dios nos dice que esta casa es una casa consagrada, santificada para usos santos. Y uno de esos usos santos es la oración. Ahora vamos a explorar por qué. En 2 de Crónicas 7:16 enfatiza la palabra: ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Cuando el Señor nos habla de esa casa de oración, es un mandamiento perpetuo por todas las generaciones. Es un lugar donde de verdad fomenta, y vamos a ir explorando cómo y por qué y cómo hace la diferencia, porque vamos a ver cómo podemos orar en otros lugares, pero cuál es la diferencia de orar en mi trabajo versus en el templo, en mi casa versus en el templo, en el carro o cualquier otro lugar versus aquí en la casa del Señor. ¿Por qué un lugar en particular? ¿Por qué un lugar central? Porque nosotros en los diferentes escalones del proceso de crecimiento cristiano vamos a hallar que cada uno de nosotros está en diferentes facetas en ese crecimiento. La palabra templo significa santuario, y esa palabra de santuario es porque es la morada o la presencia de Dios. Es un lugar donde el aspecto más relevante es que la presencia de Dios está en este lugar. Creemos que los creyentes ya hemos entendido que no necesitamos algo material, una figura material para poder adorar, sino que nosotros comenzamos a entender que Dios mora en primer lugar en ese lugar donde Él ha escogido, pero segundamente también en el corazón de cada creyente. Entonces, ¿por qué se llama casa de oración? Bueno, algunos expertos que estudiaron mucho la palabra a lo largo de los siglos la definen de esta forma: que la oración, por ejemplo, Pónticos en el siglo IV decía que la oración es un ascenso a la mente de Dios. Agustín de Hipona decía que la oración es hablar con Dios, que el alma fue hecha para Dios y no encontrará su descanso hasta que descanse en Dios. Charles Hodge decía que la oración es la conversación del alma con Dios. Stanley Jones dice que la oración es donde Dios y el hombre se ponen de acuerdo sobre los deseos, propósitos y planes de la vida y los realizan juntos. Bounds la define que nos da ojos para ver a Dios. Entonces orar es ver a Dios. La palabra oración viene del hebreo tefilá, que significa intercesión, súplica, ruego, hablar con Dios mismo. Y esta práctica es universal. Entonces, lo que estamos diciendo en términos sencillos, la oración es hablar con Dios, es comunicarse con Dios. Y siempre hacemos esta ilustración. El hijo tiene necesidades muchas, múltiples, diversas, y siempre está hablando a su madre, a su padre, y viceversa. Todos los días. Quizás estamos o debemos de estar disponibles las 24 horas, los 7 días a la semana. Y hay una comunicación continua, progresiva,
constante en todo momento, de todo tipo. Y si nosotros la comparáramos con la comunicación con nuestro Padre Celestial, pareciese que a veces nos comportamos como si tuviéramos ese hijo de 1 año, maybe 2 años, y que el hijo pues todavía está en pañales. Entonces podemos visualizar al hijo de 2 años con sus 2 kilos en el pañal ahí colgando, diciendo, levantándose a las 7 de la mañana, ya me voy y se salen a la calle a los 2 años. Y de ahí el padre no ve al hijo hasta las 10 de la noche. Oh, ya llegué, y se meten a la cama. ¿Cuántos hijos usted conoce así? ¿Parece lógico? ¿Parece racional? Yo creo que no, porque como padres y como hijos estamos comunicándonos todo el tiempo. Y aunque la comunicación va cambiando conforme el niño va creciendo, pero aún así como adultos mantenemos una estrecha comunicación entre padres e hijos. Y es el mismo concepto con nuestro Abba Padre, Papito. La comunicación de decir que nosotros nos conectamos con Dios en todo tiempo. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos necesidad, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, en todo momento nos comunicamos. De ahí nace el concepto de la oración, esa comunión, esa intimidad que no se limita solamente a cuando tenemos necesidades, cuando nos surge algo, cuando hay una enfermedad o una crisis, sino la oración es la comunicación en todo tiempo y de todo índole. Para entender la oración, voy a rápidamente pasar 8 elementos que nos van a ayudar a entender algunas de las características de las cuales consta una oración. Porque seamos sinceros, cuando nacemos espiritualmente de nuevo, nos cuesta trabajo saber, discernir cómo es una oración, cómo deberíamos de pedir a Dios. Entonces en pantalla están apareciendo los 8 elementos fundamentales de una oración. La primera es la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es la oración a través del cual nosotros glorificamos, exaltamos los atributos de Dios. Saber que Dios es grande, infinito, eterno, amoroso, y que nosotros reconocemos su grandeza a través de la oración, a través del canto. Dice el Salmo 33 del 1 al 3: ustedes, pueblo mío, canten a Dios con alegría en labios de gente sincera. Suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos, con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Así es que ese es un elemento de la oración. Un segundo elemento es la adoración. La adoración es la reverencia de saber quién es Dios, considerar como aquel Dios que nos sustenta, que nos provee el pan, la vida, el hálito, que nos bendice. Y la adoración involucra tanto danzas, cantos, tanto ritos, ceremonias, oraciones, aún nuestra propia vida, el pensamiento, los sentimientos, las palabras, nuestras acciones. ¿Cómo adoramos a Dios? Es literalmente con toda nuestra vida, así como lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Romanos: seamos sacrificios vivos, aceptos y agradables a Dios. El tercer elemento es la confesión de aceptar, reconocer que somos pecadores.
Dentro de la oración debemos de confesar nuestros errores que vamos cometiendo en nuestro diario vivir, y que cuando el Espíritu Santo aún te hable de un error del pasado, un error que se te escapó y que hay que ajustar, en ese preciso momento, no lo dejes para el domingo, pero en ese momento es necesario de confesarlo ahí mismo, en ese momento, en ese instante, a Dios, para que tu culpa sea borrada y lavada. La confesión es prácticamente ese estado y esa condición que tú identificas y se la entregas a Dios. Dice en Santiago 5:13 que aún dentro de la oración de fe salvará al enfermo, y que si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Hablando que a veces los pecados nos pueden incluso enfermar espiritual, emocionalmente o físicamente. La cuarta es la petición. La petición, por ejemplo, tenemos en Mateo 7 del 11, donde nos habla Cristo diciendo que si aún nosotros como padres sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial sabe dar cosas buenas, hablando más, sabe dar del Espíritu a aquellos a los que piden. Así es que la petición es otro de los elementos. La quinta es la intercesión. La intercesión, como en el libro de Job, cuando los amigos de Job estuvieron abriendo mucho su boca, pecaron con tanta palabra y cosas aberradas que decían, y al final del día Dios habló y le dijo que a través de la oración de Job ellos serían perdonados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos familia, hijos, padres, hermanos, que sabemos que están deliberadamente pecando, que sabemos que están en mal camino, pero que si tú conoces la verdad de Dios, es necesario interceder por ellos, por misericordia, para que no terminen en un accidente, en un hospital, para que no terminen 6 pies bajo tierra, para que no terminen mal al punto donde el daño sea irreparable y solamente haya dolor y lamentación en la casa. No solamente los familiares, pero también nuestras comunidades, amistades, compañeros de trabajo o el mundo entero. Creo que en nuestro caminar muchos de nosotros hemos sido librados de la garra, de la muerte o del enemigo, porque alguien estaba orando por ti o por mí. Amén. El sexto es la súplica. Y en la súplica estamos viendo cuando estamos intercediendo, pidiendo, adorando, alabando, pidiendo a Dios por una dirección, insistiendo, como aquel hombre que llega a las 12 de la noche a tocar a la puerta de su amigo, abre porque necesito algo. O como aquella mujer que va delante del juez insistentemente, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y aunque aquel juez malvado ni temía al hombre ni temía a Dios, pero la insistencia de la mujer hizo que le hiciera justicia. Entonces también a veces es necesario presionar, insistir, consistir en la oración hasta que Dios abra las puertas, desate los nudos, rompa los muros. En el libro de Hechos 1:14 pasa el fenómeno tan interesante cuando la iglesia primitiva, después de tantas cosas que estuvieron pasando, grandes, no pequeñas, misteriosas, estaban confundidos, estaban con miedo, no sabían. Y Jesucristo aparece ya resucitado, glorificado. Esperen aquí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y ellos están en el aposento alto orando. Dice en el versículo 1:14, todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Y de allí, diciendo que si perseveraban unánimemente, el resultado, vino la promesa del Espíritu Santo, y vemos como aún testificando de la grandeza de Dios en el día de Pentecostés, el resultado de esa oración, más de 3,000 personas fueron conversas y agregadas a la iglesia. Entonces, estos son los resultados de la oración. Para nosotros también, como individuos personales, un elemento fundamental es la acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad de Dios. La oración continuamente nos va a ayudar a reconocer de lo bueno que es Dios, de cuántas cosas nos da, aún muchas de ellas no sabemos. Entre más gratitud, seremos más leales. Entre más gratitud, seremos menos egocentristas. Entre más gratitud, perdonaremos. Entre más gratitud, nos acercaremos al corazón de Dios. Y el octavo es la meditación. La meditación, muchas las veces no se habla en la iglesia porque es una palabra que está quemada por las sectas, religiones falsas, pero en realidad, por ejemplo, recordamos cómo algunas veces la Biblia habla, por ejemplo, en Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que lo ve todo lo que haces en secreto te recompensará en público. Entonces habla de ciertas condiciones para alcanzar esa conexión con Dios, y eso es la meditación, el silencio, la soledad, el lugar donde nadie te va a molestar. Por eso una de las grandes cosas es que es extremadamente difícil de concentrarnos y meditar en oración en un lugar donde hay máquinas, en un lugar donde hay ruidos, en un lugar donde te están llamando, te necesitan, donde hay interferencias, distracciones. La meditación, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a los reyes diciéndole: toma este libro, escudriñalo y medita en él de día y de noche, para que no me olvides. ¿Por qué? Porque el poder y las riquezas es una de las grandes distracciones, y aunque en nuestros tiempos modernos ninguno de nosotros somos reyes, pero vivimos como reyes. Nos quejamos que somos pobres porque no conocemos cómo viven el 95% de la gente alrededor del mundo. Pero hay sumamente mucha distracción en nuestros días. A Josué también se le dijo que también meditara en este libro de día y de noche. Entonces es algo que Dios nos invita continuamente a orar, y en la oración es atravesar del mundo físico al mundo espiritual en la dirección particular de Dios. Oramos siempre en esa dirección, como la oración modelo del Padre Nuestro, buscando el camino fuera del espacio y del tiempo a nuestro Padre en la eternidad, en su presencia, en ese tercer cielo, conectarnos con Él para buscar su voluntad y su dirección en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos conciliar? Si usted se está preguntando, ok, si pastor, si tú estás diciendo que Dios nos invita a reunirnos a la iglesia y a desarrollar la oración en la iglesia, entonces ¿no acaso en Juan 4 nos habla cuando Jesucristo estaba teniendo una conversación con la mujer samaritana, que la hora
venía y la hora era cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. ¿Quiere decir que no podemos adorar, no podamos buscar de la presencia de Dios en otro lado? Claro que sí. Pero al principio mencioné que cada uno de nosotros está en un proceso distinto de crecimiento. Y que muchas las veces podemos estar en camita y vamos a orar. Y en el momento que comienza tu oración, de repente pierdes la conciencia y al siguiente día despiertas con baba, con lagañas y esto y lo otro. Y la oración se perdió. Entonces, para decir y apelar al versículo donde Cristo habla de los verdaderos adoradores, muchas las veces no hemos llegado todavía a la cúspide de esa escalera de crecimiento, a la madurez donde Dios busca en nuestras vidas. Y la iglesia, el lugar central, la casa de oración, es la escuela de entrenamiento donde nos va enseñando la oración, cómo orar. Cuando a veces nos da vergüenza orar en voz alta, nos piden que oren delante de la gente, nos da vergüenza, no sabemos qué decir. Pero si Dios es nuestro Padre, o como dice esa palabra de Abba, Padre, papito, ¿te da vergüenza hablarle a tu Padre terrenal, a tu madre? No, tenemos toda la confianza del mundo. ¿Cómo le decimos? Ma. Y usamos palabras imperativas. Dame de comer. Pa, necesito dinero. No tenemos esa confianza. No nos detenemos un instante a pensar, sino que las palabras fluyen, salen. Aunque con reverencia, con Dios es exactamente lo mismo. La oración comienza no con citas mecánicas como fuimos acostumbrados, sino más bien lo que nace del corazón a raíz de la necesidad, a raíz de la alegría, a raíz de lo que esté aconteciendo en esos tiempos. Entonces la oración es algo que, aunque es sencillo, pero a veces desconocemos el acercamiento o la percepción. ¿Cómo debo de orar a Dios? Entonces la iglesia como casa de oración nos sirve como esa escuela de entrenamiento, porque quizás, aunque a veces no lo vamos a entender directamente del pastor, pero de repente ya conocemos a un hermano, a una hermana, y la escuchamos, lo escuchamos, cómo está orando. Dices, wow. En lo particular, a mí tardé 7 años para aprender a orar en voz alta. No sabía, no tenía idea. 7 años. Y hay veces que nosotros seguimos la falacia, o sea, una mentira que suena como verdad, que decimos, pues Dios conoce nuestras intenciones del corazón. Bueno, es cierto, pero ¿saben que en la Biblia hay legalidades, las leyes divinas de Dios? Y para testimonio, para legalizar esas intenciones del corazón, es necesario verbalizarlas. Por eso, aun cuando Cristo dice que si creemos en Él, en Romanos 10, del 8 al 10, dice que es necesario confesarlo con nuestros labios y creerlo con nuestro corazón para poder sellar palabras legales, y así la persona sea declarada justa. Entonces la oración
es traer las intenciones del corazón, verbalizarlas, declararlas. Y hay veces que es necesario incluso tener testigos. En el proceso de restauración, el proceso más efectivo es cuando una persona reconoce sus pecados delante de testigos, y así tiene más efectividad y más credibilidad. No porque Dios no nos crea, sino porque a veces nosotros mismos no nos creemos. ¿O se imagina usted? Pensamos que nuestro corazón está llena de buenas intenciones y llegamos allá y nos están negando la entrada al cielo. Señor, pero mira mi corazón, tú conoces mi corazón. Pero nadie más lo conocía. Por ejemplo, tenías o tuviste la intención de perdonar a tu pareja que tanto te lastimó, pero nunca se lo declaraste y moriste, y esa pareja se quedó en la tierra con un corazón dañado, porque tuviste la intención y a lo mejor la perdonaste o lo perdonaste, pero nunca lo verbalizaste. Entonces una persona o posiblemente varias personas en esa familia se quedaron dañadas porque nunca lo declaraste. Bueno, Dios conoce que tenías esa y tuviste esas buenas intenciones, pero si nadie más, entonces ¿de qué sirvió? Por eso es importante la verbalización de nuestras intenciones del corazón. Amén. Entonces, la iglesia no solamente se limita a esto, sino que vamos a entender que conforme vamos creciendo, entonces sí, aprendemos a orar en todo tiempo, en todo momento. Aprendemos a orar en nuestros trabajos, aprendemos a orar en ambientes hostiles, en ambientes donde las circunstancias cambian, las personas, los retos, los obstáculos. Pero como lo decía hace un ratito, ¿usted se imagina a un niño en pañales saliendo a la casa sin comunicarse todo el día con su papá o su mamá? A veces creemos que somos esos verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Pero ¿cuántas veces sale de nuestros labios la comunicación con Dios? ¿Nos acordamos unas 3 veces a la semana? ¿Usted se imagina comunicándose con su criatura chiquita 3 veces a la semana? Tiene propósitos particulares la forma en cómo oramos, cuando oramos, cuánto oramos. Si tenemos una relación íntima con Dios, o sea, ¿a qué le llamas íntimo? ¿A orar 30 segundos? Tenía un amigo que íbamos al restaurante y le estaban sirviendo la charola con la comida, y apenas estaba yo recogiendo para dar gracias cuando ya duraba más en estirar la mano y ya tenía el bocado, y en el proceso de estirar la mano y comerse la hamburguesa o lo que fuera, ya había orado. ¿Es así nuestra oración? Entonces, el amor, la gratitud, la búsqueda, la intimidad con Dios, habla mucho tu oración, qué tan cercano estás con Dios. Hablamos, nos dirigimos al Padre y sellamos la oración con el Hijo y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en esa búsqueda, en esa dirección. Una vez que nosotros comenzamos a crecer, entonces entendemos que venimos a la iglesia a educarnos, a crecer, a la comunión con los demás, a aprender a amar a los demás, pero después salimos
Y ahora buscamos un lugar secreto para continuar fomentando esa relación con Dios. En todo el Nuevo Testamento habla de ese lugar secreto. Por ejemplo, Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Jesucristo, vemos a lo largo de los evangelios cómo buscaba esa soledad y ese tiempo. Se pueden imaginar desde que los demás apóstoles, discípulos, se despertaban: maestro, ¿a dónde vamos? Y salían desde la mañana todo el día, regresaban hasta en la noche, a las horas de la madrugada. Y con todo y eso, Jesucristo estaba haciendo tantas cosas, señales, liberaciones, sanaciones, predicaciones. Y aún así dice que apartaba su tiempo para buscar soledad y buscar esa dirección de su papá. Muchas las veces nosotros tenemos esa justificación de decir: es que trabajo mucho, es que estoy cansado, cansada, es que mis hijos no me dejan. Pero si Jesucristo buscaba y encontraba las circunstancias y el lugar perfecto para orar, entonces nos está enseñando cómo nosotros, cuando estamos fuera de la iglesia, entonces también buscar ese lugar, ese cuarto, ese closet, ese basement, donde haya soledad, tranquilidad, pasibilidad, y buscar a Dios a través de la oración. Amén. Hay entonces diferencias entre orar en la casa de Dios o en otro lugar. En Mateo 26, 38 y 40 dice: entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. En el 40 dice: luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo. O sea que fuera de la iglesia tenemos muchos obstáculos. En este caso miramos cómo los apóstoles estaban cansados. Y más adelante les dice: la carne es débil. La carne es débil. Entonces, para nosotros tenemos afuera de la iglesia obstáculos para orar. Tenemos distracciones. Tenemos apagamiento. Tenemos falta de compromiso. Entonces, relativamente hay muchos obstáculos que nos va a evitar de conectarnos con Dios, mas no tienen que ser algo que nos detenga a buscar la presencia de Dios. En la iglesia, por otro lado, tenemos la presencia de Dios, tenemos que hay comunión con los demás, y a veces necesitamos una persona de carne y hueso que nos muestre cómo se hacen las cosas. Es el lugar consagrado para la oración y sobre todo es la voluntad de Dios. Entonces la oración debe de tomar una prioridad en nuestra vida. En Hechos, vuelvo a repetir, decía que todos perseveraban unánimes en oración, y los resultados hasta el día de hoy continuamos admirando ese poder de Dios actuando a través de la oración de los creyentes. La oración entonces es esa charla con Dios real, sin falsedad. Vamos a tomarlo como una pareja. ¿Acaso con 3 palabritas enamoraste a tu esposa o a tu esposo? No. Decimos allá en mi rancho: le echaste el vaho, le hablaste bonito al oído.
Y no era por 30 segundos. Estabas por 6 horas y ya esperabas que se hiciera oscuro para que los suegros no te vieran, los familiares, y ya nos poníamos de acuerdo y estábamos 6 horas y pareciese que eran 6 minutos. Y ya le decías a tu esposa, que era tu novia, esto y aquello, aquello y aquello y aquello. A tu esposo, ¿no acaso entre más vamos conociendo a Dios, nos enamoramos más de Dios? Hay infinitas de razones por las cuales podemos conversar con Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. La oración consta de 2, tú y Dios. Entonces también en la oración tú hablas, tú oras, y en algún momento determinado dejas que Dios te hable a ti. Y la oración va a depender en cada quien cuánto quiere comunicarse con Dios. El pecado, si nosotros estamos en pecado, ¿con qué cara nos vamos a presentar a Dios? Ay, Señor, es que ando en inmoralidad, es que ando en esto o en lo otro. Típicamente el pecado te va a separar y alejar de Dios. Una persona que vive en pecado, típicamente lo primero que va a abandonar es la oración. Para nosotros debemos buscar esa santidad, debemos aprender a vencer esos obstáculos y fundamentar, porque la oración prácticamente estás edificando esa relación con tu Padre Celestial. Entre menos oramos, quiere decir que nuestra relación personal con Dios es muy chiquita, muy pequeña. Estamos de repente dudando si de verdad estamos creyendo a Dios y un día vamos a ir al cielo. Entre más conocemos a Dios, aprendemos que Dios habla todo el tiempo. Todo el tiempo. En una ocasión estaba batallando mucho cómo hablar con un hermano y cómo pensar de un hermano, donde estuve trabajando mucho con este hermano y no sabía qué pensar más, porque este hermano se le subió el conocimiento a la cabeza. Entonces, Dios, ¿cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de pensar? Y el Señor me responde a través de una palabra, le da palabra al Hijo del Padre. Esa palabra no era para mí, esa palabra era para el Hijo, pero esa palabra se la dio al Padre, y el Padre para que se la diera al Hijo. Pero cuando dio esta palabra al Padre, también esta palabra fue para mí, porque yo entendí que Dios tenía sus propósitos con esta persona. Entonces Dios habla de formas inimaginables cuando nosotros estamos sintonizados en el corazón y en el oído, listos para recibir esa palabra de Dios. Pero ¿estamos sintonizados? O cuando ya 50 personas nos dijeron en un área que ven que estamos flaqueando, pero nosotros queremos que venga Dios y que Dios nos hable, así como habló a Job. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? Cuando estemos en la cama, en un hospital. ¿O cómo queremos que Dios mande a un burrito como mandó avergonzar a un profeta? O que diga a Dios, si tú callas, estas piedras hablarán.
La oración es acercarnos a Dios y fomentar esa relación con Él. Recordemos que nosotros nunca lo sabremos todo. Nosotros estamos, a diferencia de otras religiones, fomentando y cultivando una relación personal con nuestro Creador y Padre Celestial. ¿No es hermoso? Tenemos toda una vida. Nuestros hijos toman mucho tiempo y los vamos creciendo, viendo cómo crecen. ¿No acaso nos enamora cuando ya por allá el bebé empezó a decir una palabrita, una frase, dio sus primeros pasos? Ya se cantó la primera canción, ya el hijo tomó su primer trabajo, ya aprendió a manejar, ya me superó, ya llegó a la universidad. ¿No es acaso lo mismo cuando nosotros también nos emocionamos? Así también nuestro Padre Celestial se emociona cuando nosotros vamos creciendo. Entonces es irracional ver a un bebé en pañal saliendo, haciendo todas las actividades cotidianas sin ni siquiera comunicarse con el padre o la madre. Así también creo que debe de ser irracional en nuestra espiritualidad si nosotros no nos comunicamos con Dios en oración. Y los últimos dos para concluir el mensaje es que si Dios llama casa de oración a su iglesia, también es porque como congregación estamos individualmente conectándonos con nuestro Padre Celestial, pero también como un cuerpo, como un grupo, como una casa, como una congregación. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a quitarnos de nuestro ego, de nuestro egocentrismo, de que solamente me importo yo y yo y yo. En una congregación empezaremos a aprender a que de repente ya conocemos las necesidades de la familia tal, de la esposa tal, del hijo tal, y entonces nos mueve a misericordia y comenzamos ya a dirigir nuestra oración, ya no solamente como la chivita de dame, ayúdame, bendíceme, sino más bien, Padre, bendice a fulano de tal, porque he visto que no tiene trabajo. Bendice a fulano de tal, porque está en cama. Y empezamos a dirigir la oración hacia otras personas, porque recuerden, el peligro más grande es el ego, de solamente que me importa mi persona y nadie más. La oración primero es exaltar a Dios, después orar por los demás y al final orar por mi persona. Entonces la oración nos ayuda a despojarnos del ego, del orgullo, y nos hace enfocarnos en los demás. Ahora sí, esto sería una aplicación del segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el proceso de amar a nuestro prójimo estamos aprendiendo entonces a amar a Dios de primera mano. Ama a Dios con todo tu corazón, como lo dice en las cartas pastorales. Si dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, entonces no somos genuinos. Pero si amamos a los demás, ahora comenzamos a ser más íntegros de corazón y aprendemos a amar a Dios en términos prácticos. La casa de Dios, la casa de oración, es esa escuela que nos está ayudando a desarrollar este carácter cristiano. Amén.
Oremos. Padre Celestial, en este día te damos gracias porque has hablado a los corazones, Padre. Te pido en estos momentos que esta palabra haya caído en buena tierra, tierra fértil, en un rincón del corazón donde pueda producir fruto en abundancia, Padre. Padre, qué tan simple es buscar tu dirección, acercarnos a tu presencia a través de esta comunicación, a través de este canal. Ayúdanos, Padre, a fomentar y cultivar esta relación íntima contigo. Ayúdanos a entender que a pesar de que quizás nunca veremos directamente tu trono celestial hasta el día que seamos llamados a casa, y sin embargo, Padre, no estás tan lejos, estás tan cerca, cerca del corazón. Estás continuamente persuadiéndonos, Padre, como la novia persuade a su pareja. Estás cultivándonos, llamándonos con lazos de amor, llamándonos a una relación íntegra, Padre, donde nos das señales, prodigios, Padre, donde has hecho tantas misericordias en nuestra vida, Padre, con el fin de buscar en ti, con el fin de confiar en ti, con el fin, Padre, que nosotros nos conectemos contigo en esta oración íntima. Padre, ayúdanos a desarrollarla en todo tiempo, Padre, y aprender que conocer la mente de Cristo es a través de la oración. Y aun cuando no sabemos cómo orar y qué orar, el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indeseables que no conocemos, que no conoce la mente humana. Pero tu Espíritu Santo nos ayuda, Padre, a conocerte íntimamente. Padre, gracias te damos. Hoy, Padre, has hablado a tu pueblo. Padre, ahora en nuestro corazón reside la decisión. Te pido por